Querido auditorio, ya estamos aquí de regreso. Nos habíamos quedado en esta parte de las lágrimas sanadoras, el llorar con esperanza. Y pues vamos a empezar a dirigirnos de este llorar hacia esa parte hacia donde todos queremos llegar, que es la aceptación. ¿Qué nos puedes decir, Chuy, acerca de la aceptación? Bueno, una vez que hemos pasado por el duelo, de ahí pasamos a la aceptación. Y la aceptación se va generando también a través de un proceso. El entender que la persona que ya no está con nosotros es justamente eso, ya no está con nosotros. Esa aceptación de ver que nos dejó, qué fue lo bonito que vivimos con él o con ella, qué aprendimos de ellos y el que a nosotros demos un significado, lo podríamos decir en tanatología, vamos a resignificar la muerte. Entonces, entender que si es un proceso natural, Beatriz lo decía hace rato, en resumen, somos finitos, tenemos un principio y tenemos un fin. Desgraciadamente, como humanos, regularmente el fin no lo queremos ver y nunca lo queremos aceptar, por eso el proceso de duelo es complicado. Pero entendiendo eso, que somos finitos y que tenemos un principio, que tenemos un fin, nos lleva más fácilmente a la aceptación y a la resignificación de la persona que ha fallecido. Entonces, entrar en ese proceso de ir aceptando es como vamos sanando. Si entendemos, y lo haremos en los siguientes programas, cómo vamos evolucionando en el tiempo, y el primer año es el más complicado de duelo. Los aniversarios son complicados, pero después de que se pase ese aniversario, empezamos sí a la resignificación de la persona fallecida, en esa aceptación de, a ver, lo que tengo ahorita, eso es lo que tengo y eso es lo que soy. ¿Y qué voy a hacer con esto que estoy siendo hoy? ¿Qué voy a hacer con esa pérdida que tuve? Pero ahora yo me toca entrar en un papel, es decir, lo acepto y tengo que seguir viviendo. Y estoy en el aquí y en el ahora. Y también voltear a ver, si hablemos que es una mamá la que perdió a la pareja, hablemos de que si la mamá ya volteó a ver a los hijos. Eso es una parte muy importante de decir, mamá, ¿te has puesto a pensar que los hijos perdieron a su papá y que con esa angustia que tú estás viviendo como mamá, ellos también están en la angustia de que ahora, ¿qué hago con mi mamá? O los mismos familiares, que de pronto hay familiares que no aceptan y que están en esa posición de seguir llorando, de seguir sufriendo, de no entender, de no resignificar, de no asimilar, y entonces el entorno también se va complicando. Entonces, sí es muy importante llegar a la aceptación. Por supuesto que va uno en esa eh, fases de las viviendo y como se van viviendo, se va asimilando y se va aceptando. No sé, Beatriz, si tú tienes algo que comentarnos al respecto. No, es que la verdad es que eres muy sabia y Alex, por eso estamos en este conversatorio dando nuestros eh, quereres, saberes y posición. Entonces yo muchas veces, la posición mía es, ¿y cómo me opongo a la muerte? Y le doy, mi expresión es, le doy manotazos a las olas del mar. Feo, fea ola, fea ola. Te doy un manotón porque no me gusta porque eres una ola. Casi que darle en los procesos, las personas que viven el duelo desde la no aceptación, no desde el dolor, el duelo como lo maneja Chuy, como lo maneja la tanatología, con esa suavidad, la amorosidad a cada emoción, hay que darle salida, emociones enterradas vivas no mueren, entonces sabemos que la brújula emocional hay que vivirla, pero pretender que podamos seguir dándonos permiso a la no aceptación, la madre perdió al niño y entonces 10 años después, 5 años después, es como, ¿y qué le pasó? Usted no sabía que la muerte es parte del programa. Entonces la posición mía siempre es muy disruptiva porque la invitación es, pensemos que la muerte es parte de este tránsito y en tanto que nos damos permiso y le damos permiso porque el otro no tiene cuerpo, pero perdona, que yo sepa, aquí en este mundo estamos aceptando que el alma continúa. Y el alma no es que se pasa y se pone en una nube a tocar un arpa. No, ahí hay un trabajo muy importante de crecimiento porque somos almas en evolución.
Y cuando hacemos la transición, entonces ahí hay una cantidad de cosas que seguimos o empezamos a hacer diferente. Y no aceptar que el otro tiene su camino, que le tocó su cierre, vino, hizo su actuación y se acabó, bajó el telón, está bien. ¿Cómo lo voy a retener? ¿Cómo voy a poner mi dolor? Como que si fuera, pero si es parte de lo que se vive. Entonces entiendo que ese es, acuérdense que es la disruptiva posición de decir, veamos la vida desde otra mirada, porque tenemos 5.000 años o 10.000 o los que queramos en el planeta, pensando que no somos mortales y que cada vez que se muera alguien, tenemos que entrar en un estado de gran confusión, de gran dolor. Esta imagen de las viudas con vestidas de negro durante quién sabe cuántos años, o la madre que se confunde un poco, y esto es importante, que si que no pienso, si no sufres, como que si no amo. Y mi frase favorita es: cuando hay tanto amor, no hay dolor. Si yo te estoy amando y te amo infinitamente, te agradezco el tiempo compartido, entonces no me ocupo tanto de no aceptar que moriste, sino más bien acepto que me acompañaste, que tu tiempo llegó a su fin y vamos a seguir, porque desde ahí es que yo te puedo ayudar y me ayudo yo, que yo sepa, ayudo yo más al que se fue y me ayudo yo más con esa integridad que tirarme en un dolor que, entendiendo como Chuy y Alex dicen, hay que vivir la emoción, pero de ahí a que nuestra vida se convierta en un drama galopante, disfuncional, este programa parte es, vivámoslo con otra mirada, con otra suavidad. Entonces, Alex, ¿qué más podemos decirle a nuestro oyente? Pues yo quisiera rescatar de la conversación de Chuy esta parte de las fases que existen en un duelo, porque precisamente comenzamos con ese llorar, con ese shock, dejar que fluyan las lágrimas para que sean sanadoras, pero también implica una ruta que seguir para alcanzar esa aceptación. Y como también bien decías, Beatriz, esta parte de cómo voy a manotear a las olas, ¿no? Que vienen siendo como esas emociones que nos van llegando, nos van golpeteando y que a veces no sabemos cómo vamos a enfrentar. Y yo a veces represento este proceso de duelo como una montaña rusa de emociones. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo, unas tenemos miedo, otras enojo, otras esa tristeza inmensa. Pero lo importante es seguir avanzando para no convertirnos justamente en sufrientes. Es decir, este dolor me está llevando a ser un sufriente o soy un doliente o qué mejor decir duelista, porque me voy a enfrentar en duelo a este dolor porque lo quiero vencer. Y para eso hay que hacer tareas para llevar esa ruta, decir, bueno, tengo esta fase que estoy viviendo de dolor, pero ¿cómo voy a llegar a esta aceptación? ¿Qué tengo que hacer para que eso empiece a funcionar dentro de mí y sea un duelo funcional, sea un duelo que me permita vivir esa pérdida y seguir adelante? Que este dolor, tarde que temprano, esta cicatriz en el corazón se convierta en una cicatriz de guerra, una cicatriz que nos represente la fortaleza, la sabiduría, la manera en que nos pudimos conducir dentro de este camino del dolor. Y que muchas veces, pues somos referentes. A veces los papás dicen, ¿cómo vamos a hacer que mi hijo viva su duelo? Vívelo bien tú, que tu hijo te va a ver a ti como lo vives y te conviertes en ese referente. A lo mejor te conviertes en el referente de la hermana, del papá. No sabemos quiénes nos están mirando, pero en ese proceso que vamos viviendo de la mejor manera y si no sabemos cómo, ahí vienen tareas. Expresa todo lo que sientes. Grita, corre, escribe, busca ayuda. Si dices no puedo más, ser lo suficientemente humildes para decir no puedo, estoy sufriendo, ¿a quién busco que me ayude? Buscar un psicólogo, un terapeuta, un tanatólogo. A veces hay casos en que se necesita el psiquiatra. Bueno, no tenerle miedo a eso, no tener miedo y romper las creencias. Es que si voy con un tanatólogo van a decir que, ay, ¿cómo? No soy tan fuerte. O con un psiquiatra, no estoy loco, ¿no?
romper con todo eso y permitirnos sentir en esa montaña de emociones para poder vivir este proceso de la mejor manera. Y de verdad lo vamos a ir viendo en todos los programas, cómo hay tareas en las distintas fases, en ese sentir, en ese comprender para poder llegar un día a esa aceptación y luego que nos lleve a un paso más que veremos en el siguiente segmento, pero que en este momento sería lo importante llegar a la aceptación. Ya acepté que no está aquí, ya acepté que todavía puedo volver a sonreír y por ahí hay una frase que Chuy siempre utiliza en esos momentos de aceptación. Yo la voy a decir, ¿eh? Yo la voy a decir, ¿eh? Gracias, Alex. Qué importante este programa, de verdad, y ojalá y todos los radioescuchas que nos estén eh, sintonizando, les sea de su interés, porque aparentemente hablamos de la aceptación y como que se oye coloquialmente, ah, sí, pues es bien fácil, vives el proceso, vives el duelo y lo aceptas. No, es un camino complicado. Es un camino que sí te mueve, que sí te simbra y que te cambia la vida. Entonces, Ale lo decía acertadamente, bueno, pues se necesita ayuda, si necesitas al psiquiatra, si necesitas al psicólogo, si necesitas al tanatólogo. Beatriz hablaba algo muy importante de las creencias, ¿no? De que te vistes de negro y de que tienes que estar, pero esas son las creencias que tenemos tan arraigadas en nuestro país y en el mundo entero. Cada país vive sus creencias y tiene sus limitantes dentro de eso mismo. Y incluso, y es muy importante, la religión también la vive de una manera y el duelo también se vive de diferentes maneras en las diferentes religiones que existen. Pero si volvemos a las creencias y a los usos y costumbres de la sociedad, esa parte de te tienes que vestir de negro porque estás de luto es muy desgastante para el ser humano, porque incluso hasta por efectos de salud, o sea, si te estás poniendo todo en negro todo el tiempo, blusa, pantalón, falda, lo que sea, suéter, y negro, 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 pues no entra ni siquiera la luz del sol en tus pulmones que te dé esa sanación, o sea, implican muchas cosas. Entendemos que sí viene mucho de las raíces y del origen que traemos nosotros como seres humanos y en el lugar en donde nacimos y justamente, lo decía hace ratito, de usos y costumbres, pero sí es muy necesario darnos cuenta que también nos afecta. Entonces, estoy de acuerdo que estamos de luto, bueno, ponte negro y blanco, por favor, pero no te pongas una blusa negra todos los días, un suéter negro todos los días, porque la salud impacta. La frase que Alex dice que es mía, sí es muy mía y siempre la he dicho, es sí se puede vivir y florecer ante la adversidad. Y es esa parte de la aceptación, es esa parte de darnos cuenta que la persona que tanto estaba en nuestra mente, en nuestro corazón, ya no está y es, insisto en lo mismo, resignificar. No sé, Alex, si tienes algo más para el cierre. Pues nada más para ir cerrando este segmento, pues comentarles, ¿no? Que la aceptación es justamente empezar a hablar diferente, empezar a darnos cuenta que la tristeza formó parte de este proceso, pero que tenemos que empezar a mirar más adelante. Y bueno, pues les recuerdo que estamos aquí en su programa DAT, Duelo, Aceptación y Trascendencia, en su emisora Ser, Hacer y Tener, la Radio Humanista. Les recuerdo que también nos pueden escribir a través de las redes para que esas preguntas que ustedes nos manden las vayamos respondiendo a través de los distintos programas y que indudablemente también nos van a dar tema para poder trabajar con ellos. Nos vamos entonces ahora a una pequeña pausa musical y regresamos. Queridos radioescuchas, pues estamos aquí de vuelta. Ya hemos hablado de esta parte del duelo, de todo ese proceso que tenemos que vivir para llegar a la aceptación, pero siempre va a existir esa pregunta, y bueno, ¿y para qué me va a servir todo esto? ¿Para qué este aprendizaje? ¿Para qué este dolor? Y muchas personas lo han utilizado pues justamente para volcarse en servicio a los demás. Y en este sentido estamos hablando de lo que es la trascendencia. Ese trascender, ese dejar huella, ese decir, le doy sentido a todo esto que yo viví. ¿Qué podemos decir al respecto, Chuy? Hablamos de trascendencia y decías bien ahorita, ¿para qué? Y regularmente como
como sociedad nos preguntamos por qué. Esa es la pregunta que siempre nos hacemos, el por qué. Y cuando nos preguntamos por qué, es como justificarlo. ¿Por qué pasó esto? Porque fulano, porque mengano, por lo que tú quieras y mandes. Y lo importante es lo que acabas de decir. ¿Para qué? ¿Para qué pasó? Y es a donde nos lleva a darle un significado a todo lo que hemos vivido. El dolor, el sufrimiento, la angustia, las lágrimas, la tristeza, bueno, todas las emociones juntas que hablábamos en un principio. Entonces, todo esto que yo viví, ahora, ¿cómo lo resignifico y cómo puedo yo aportar a la humanidad con todo lo que ya viví? Que fue un dolor tan fuerte, que fue un dolor que yo sentía que me desgarraba el corazón. Entonces, ¿qué hago con esto que ya viví? No me lo puedo quedar yo solita y decir, ah, ya lo viví, ya lo pasé, ya lo trascendí, ya, perdón, ya lo acepté, pues ahora vamos a darle trascendencia. Y es por eso que muchas asociaciones se forman en base a una situación dolorosa, complicada que se vivió en la familia por la pérdida de ser querido, por un accidente, porque ya no pueden caminar, por niños quemados o por muchas cosas, es que nos lleva a decir, ahora vamos a darle un significado positivo. Siempre en el dolor, en las situaciones complicadas que vimos, así sea muy escondido, muy atrás, hay cosas buenas. Y el para qué nos lleva a decir, vamos a darle algo que ayude a la humanidad. Vamos a hacer con esto que estoy viviendo, apoyar a los otros. Y no apoyar, más bien creo que la palabra correcta sería acompañar. Que con lo que yo viví, que con lo que yo ya pasé, ahora puedo acompañar a los demás. Por eso es que en mi caso muy personal estoy en la tanatología, en la muerte muy cercana que vivimos como familia con la pérdida de mi papá. A mí me llevó a estudiar tanatología y a entender todos los procesos y todo lo que se nos venía encima y estábamos viviendo como familia. Y hoy estoy aquí. Y eso es trascender, porque dices, ok, la muerte de mi papá a mí me sirvió para moverme y para estar aquí, para prepararme, no nada más decirlo porque lo viví y lo siento así. O sea, estudiamos, Alex y yo hemos estudiado, obviamente Beatriz también, pero cada uno de nosotros tenemos un qué nos llevó a estar hoy aquí. Y hoy estamos en este programa, es inicio de programa. Les pido a todos una oración para que este programa siga floreciendo, pero sí es muy importante darle un sentido de lo que vivimos y llevarlo hacia la trascendencia en esa situación de decir, vamos a darle un lugar positivo a lo que hemos estado pasando. Vamos a llevarlo a que esta experiencia que hemos tenido nos ayude a poder estar para el otro, acompañar al otro, a, a poder transmitir un poco de lo que nosotros hemos vivido y que no se sientan solos, a tener esa red de apoyo de decir, lo estás viviendo, yo ya lo viví, aparte de vivirlo, ya lo estudié y te puedo acompañar desde los dos puntos de vista, porque muchas veces pasa que dice, no sabes lo que se vive, no me entiende. Cuando perdemos un ser querido es esa parte de decir, no saben lo que estoy viviendo, no saben lo que estoy sufriendo, no saben lo que estoy pasando. Y en realidad es que creo que los tres que estamos aquí sí sabemos qué es una pérdida, qué es el dolor, qué es el duelo y cómo se vive. Beatriz, algo que aportar. Ay, sí, es que eso es una cosa tan, lo oigo y lo siento y lo comparto con la audiencia, porque la trascendencia que nos trae a este programa, que nos trae este compartir tan profundo, para decir, lo siento y desde mi mirada te invito a que tú tengas una manera más cómoda o más hermosa o más cariñosa de ver este tema, porque siento que en esta trascendencia que hemos logrado los tres es que estamos aportando, porque hasta ahora la muerte ha sido como el extraño, como el que no está bienvenido nunca. Y no es que le estamos dando la bienvenida, sino que es parte de ser humano. Entonces, no, la belleza del DAT, de este programa, es vamos a empezar a sentir que dentro de nuestra humanidad, la partida hacia ese otro lado del velo es parte de nuestra realidad. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Yo siempre escojo la dignidad, la serenidad, la calma,
porque siento que mi papel desde esa mirada ayuda mucho más al que está del otro lado del velo, que yo insisto que hay tanta actividad del otro lado que no es yo sola, yo, sino cómo te acompaño, y siento que la trascendencia de esta experiencia que nos ha unido a los tres y que es la que compartimos con los oyentes, de que cambien la mirada, porque ya esto no es una cosa que nos debe sorprender. Vivir en la tierra tiene esta característica y hay que suavizar muchas de las cosas que nos han enseñado, que era como, si no sufro es que no te quiero, si no pienso en ti es porque te voy a olvidar, si no hago tal cosa, es como que si no sufro es como que no te puedo expresar mi amor, y yo estoy enraizada y anclada desde mi amor, estoy en mi serenidad, para que tú te sientas acompañado y con permiso. Me siento que es lo más congruente que yo he podido lograr para mí. Y, en fin, son miradas, nadie tiene la verdad absoluta, pero siento que estamos siendo trascendentes en nuestra experiencia al producir este programa de edad para que nos puedan oír y ver que hay distintas reflexiones de las que nos han educado durante miles de años. Te cedo la palabra, Alex, porque esto es así como la parte del trío, para Sí. hacer este diálogo. Gracias. Pues interesantes las miradas de Chuy, la mirada de Beatriz, ¿no? Cómo esta parte de trascender es llevar a que esto que ya viví le sirva a otros. Esa parte que nos lleva a sanar a través del servicio nuestro corazón. Y sucede mucho. Nosotros tenemos grupos de autoayuda donde muchas personas llegan, tienen que tener dos características, eso sí les comento, para poder vivir ese duelo, que es la humildad, decir sí, me está doliendo, sí, necesito ayuda, y la valentía, de decir sí, aquí estoy y quiero transmitir lo que siento y quiero compartir lo que me pasa. ¿Qué pasa en esos grupos de autoayuda? Generalmente el que llega muchas veces llega y dice quiero expresar mi dolor, o bien se quedan callados y observan a otros y empiezan a ver el dolor de los demás, se dan cuenta que no están solos y en algún momento ese grupo ayuda a esa nueva persona que está necesitando de ese apoyo, no sentirse solos o solas. Y es parte de trascender. No nada más es trascender haciendo, una fundación, tengo un grupo, todos podemos trascender de alguna manera. Y habrá quien no lo quiera hacer, que simplemente diga, bueno, ya viví mi duelo, ya lo acepté y eso es todo. Está en toda la libertad y se respeta que eso sea así. Pero también pueden tener esos grupos de autoayuda donde al principio recibimos ayuda, pero después van a llegar otras personas que van a ver en nosotros, es que tú perdiste un hijo, yo también. ¿En qué te puedo ayudar? Nos genera esa empatía, ese poder entender el dolor de los demás, ese poder decir frases constructivas, propositivas, que van haciendo que otros vayan caminando en su proceso. Y eso es trascender. Podemos trascender en la familia, podemos trascender en muchos ámbitos. Nada más es esa decisión o esa elección de querer hacer que esto que vivimos como dolor, que esto que ya aceptamos realmente nos lleve a algo más. ¿A dónde nos va a llevar? Cada quien lo sabrá. ¿A dónde nos va a llevar el destino, Dios, las creencias que cada quien tenga? No lo sabemos, pero todo es una elección. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Eso es trascender. Chuy, ¿alguna otra cosa? Sí, gracias Alex por la aportación, gracias a Beatriz también. Y cómo es tan importante darnos cuenta que estamos en un duelo, que vamos avanzando en ese duelo, que vamos avanzando a la aceptación y que ya depende mucho de cada quien si quiere trascenderlo o no trascenderlo. Pero de verdad, cuando nosotros trascendemos ese duelo, nos hace sentirnos mejor, porque el dolor que hemos tenido y que hemos vivido nos lleva a darle un significado a la vida. Y hablábamos en un principio del sentido de vida. Cuando empezamos a trascender el dolor, sí nos lleva a tener sentido de vida. Hoy, los que estamos aquí, nosotros tres,
estamos trascendiendo el duelo que hemos vivido y nos está llevando a tener un sentido de vida, de decir, todos los sábados vamos a tener la reunión, vamos a tener el programa y vamos a poder aportar algo para alguien. Seguramente a alguien le va a resonar algo de lo que hemos dicho. Alguien va a decir, yo estoy pasando un dolor, yo estoy pasando un duelo, yo estoy sufriendo, yo me estoy cortando la vena por lo que me estoy pasando. Y es como irle dando esa parte de decir, es normal. Si lloras es normal. Si sientes que ves a la persona es normal. Si de pronto quieres hablar con ella o pusiste, no sé, hablemos de decir, esa comunicación que tienes con el ser querido que ya no está, validar esas emociones, trascender todo lo que está pasando es muy importante y sobre todo de verdad es tan necesario encontrarle sentido a lo que hemos vivido, que la trascendencia nos lleva a eso, a decir que todo este dolor no sea en vano. Vamos a darle un significado y vamos a llevarlo a lo positivo. Y si todo lo que vivimos en nuestra vida, hablemos de lo bueno, lo malo, lo que quieran, le encontramos lo positivo, de verdad empezamos a vivir nuestra vida con otro enfoque, con una manera diferente, con esa paz, con esa tranquilidad que siempre estamos buscando. Y todo siempre desde el amor, todo desde ese sentimiento de estar para el otro, de estar sanando nuestro propio corazón para poder dar algo a los demás que sea siempre desde el amor. Esa sería mi aportación. Alex, te regreso a los micrófonos. Pues gracias, Chuy. Gracias, Beatriz. Vamos a ir cerrando este tercer segmento. Les comento, queridos radioescuchas, que aquí estamos para que ustedes nos pregunten aquello que estén sintiendo, aquello que estén viviendo. Yo les propondría que se den cuenta en dónde están en este momento. ¿Están viviendo su duelo? ¿Aún no lo están viviendo? ¿Está contenido? ¿Están viviendo ese acercamiento a la aceptación? ¿Están volviendo a sonreír? ¿O ya se encuentran en ese camino de elegir si quieren empezar a trascender? ¿En dónde están? ¿En dónde se encuentran el día de hoy? Y les comento que estamos aquí en su programa Duelo, Aceptación y Trascendencia, DAT. Así lo vamos a ir identificando, porque para nosotros ese DAT es ese date espacio, date un lugar, date amor, date cuidado, date algo para ti y también date algo para entregar a los demás. Les recuerdo que estamos aquí en su programa Ser, Hacer y Tener, la radio humanista, y nos vamos a ir a esta pequeña pausa musical. Pues estamos aquí ya para hacer el cierre de nuestro programa DAT y quisiera preguntarle a Beatriz, a Chuy, ¿cómo quieren cerrar este programa? ¿Qué quieren darle a nuestros radioescuchas? Bueno, yo la frase que les comentaba en un principio es: sí se puede vivir y florecer ante la adversidad. Recuerden, mi nombre es María de Jesús del Valle Soto y nos vemos el próximo sábado en DAT. Gracias. Y mi nombre es Beatriz Hilsberg y mi mensaje es que la muerte no te turbe, que la muerte no te espante. Estamos en DAT para acompañarte. Alex. Gracias, Beatriz. Gracias, Chuy. Y pues yo les comento, queridos radioescuchas, dejen que su espíritu despierte. Podemos estar en las cenizas, pero siempre hay un ave fénix dentro de cada uno de nosotros. Y les recuerdo que estamos aquí en su programa DAT, Duelo, Aceptación y Trascendencia, donde hablamos de temas difíciles de escuchar, pero que son importantes para reflexionar. Nos escuchamos entonces el próximo sábado a las 11:30 de la mañana, tiempo del Centro de México, por su emisora preferida, Ser, Hacer y Tener, la radio humanista.